Independientemente que la rueda de prensa está convocada para la Ley de Seguridad Ciudadana, de la que hablaré con un cierto detalle, quería empezar esta rueda de prensa constatando que ayer salieron miles de personas a la calle en Avilés para defender la permanencia de Alcoa. Y en ese sentido quiero aprovechar esta rueda de prensa para expresar la solidaridad del Partido Socialista con los trabajadores de la empresa y con todas sus familias. La permanencia de esa factoría está en manos exclusivamente en este momento del Ministerio de Industria. De su ministro, del señor Soria, depende de la convocatoria de una nueva subasta en la que Alcoa pueda obtener los bloques suficientes de interrumpibilidad para que la factoría pueda seguir con actividad en la comarca de Avilés y en Asturias. Aunque también queremos hacer una llamada a la responsabilidad de la propia dirección de la empresa para que reconsidere la decisión que anunció, que es manifiestamente injusta con sus trabajadores. Esta es una situación de emergencia y, por tanto, es lo primero que se debe atender en el ámbito político y en el ámbito empresarial. No obstante, también tenemos que pensar a medio y largo plazo. Y ese pensamiento de medio y largo plazo pasa por exigir al Ministerio de Industria que dote de un marco de estabilidad al coste de la energía para las empresas grandes consumidoras de electricidad. La Unión Europea tiene marcado, como saben, el objetivo de conseguir un 20% del PIB con industria en el año 2020. Asturias está en buena situación por su cultura y tradición industrial para conseguir ese objetivo y para acompañar a ese objetivo europeo. Pero para eso es imprescindible tener un marco estable de coste de electricidad para las empresas industriales grandes consumidoras de energía, que, como saben, es un término acuñado que afecta a empresas de toda España, pero que tiene su mayor impacto en empresas asturianas. Alcoa, Arcelor, ADSA, son empresas que dependan en su medio y largo plazo para sus inversiones, para el mantenimiento de su actividad, de esa estabilidad de costes energéticos. Por eso, desde el Partido Socialista en Asturias defendemos un pacto de Estado para la energía que define un sistema estable que facilite nuestro desarrollo industrial en cuanto a costes. Pero miren, a consecuencia de la manifestación de ayer, una manifestación muy importante, de las más importantes de los últimos años en Asturias, entro directamente a hacerles reflexiones sobre la Ley de Seguridad Ciudadana. Imagínense que en el momento en que los trabajadores conocieron la decisión de la empresa de cerrar, que hubieran convocado una manifestación espontánea, es decir, una manifestación que no se comunicó a la delegación de gobierno. Los trabajadores que estuvieran en esa manifestación, que fueran identificados por las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, podrían ser multados entre 100 y 600 euros. Las manifestaciones, como saben, deben comunicarse a la delegación de gobierno. Les repito la palabra comunicarse, no solicitar la autorización, no se autoriza desde el ámbito gubernativo una manifestación. Se les comunica y si hay alguna circunstancia excepcional que la impida, debe actuar la delegación de gobierno. Bueno, esa comunicación solamente se efectúa en el 50% de las manifestaciones y concentraciones que se realizan en Asturias. Es decir, que la mitad de las manifestaciones y concentraciones que se están realizando en Asturias, desde el momento en que esta ley sea efectiva, si llega a aprobarse, todo aquel que participe en una podría ser multado entre 100 y 600 euros. Pero vamos al objetivo central de la normativa de esta ley para la seguridad ciudadana, o mejor dicho, ley Mordaza, como popularmente ya se le conoce. Mira, ¿cuál es el objetivo central de la ley? Tiene que haber un objetivo muy importante porque, si no, cualquier norma que recorte derechos constitucionales va a ser declarada inconstitucional. ¿Y cuál es ese motivo que aduce el Gobierno, que aparece en la propia ley? Es que tratar de sancionar conductas que representan un ejercicio extralimitado del derecho de reunión y manifestación. No hay ni un solo dato que corrobore esto.
Porque fíjense, datos del director de la Policía en una comparecencia en el Congreso de los Diputados. En el año 2013 hubo en España 25.461 manifestaciones. Solo actuó la fuerza pública en 23, es decir, en menos del 1 por 1000. No puede hablarse en ningún caso de una situación en España donde haya una extralimitación del derecho de reunión y manifestación. Pasando ya a qué razones tenemos entonces para que el Gobierno haya presentado este proyecto de ley. El relato hay que empezarlo con lo que es el inicio de esta legislatura. En los 2 primeros años de la legislatura, el Gobierno, con la excusa de la crisis, recortó drásticamente los derechos sociales. Ahora, con la excusa de la seguridad, quiere recortar los derechos civiles y políticos. ¿Por qué? Porque aquellos recortes, los derechos sociales, llevaron a una movilización muy amplia en España. Cuando los recortes empezaron a llegar a aspectos tan sensibles para la sociedad española como fueron la educación, la sanidad, los derechos laborales, el acceso gratuito a la justicia, el ciudadano empezó a manifestar su queja. Y lo que hace esta ley es convertir al ciudadano que protesta en ciudadano bajo sospecha. Pero la ley no solamente entra en aspectos de reunión y manifestación. Hay algunos aspectos sobre los que no los hablo y que son muy importantes, sobre todo en una comunidad autónoma como la asturiana. La supuesta finalidad de la ley de garantizar condiciones de normalidad en la prestación de servicios básicos va a ser utilizada para establecer nuevas condiciones y límites a la libertad de huelga y al derecho de huelga. Y eso en una comunidad autónoma donde el peso de las grandes empresas, de la gran industria, de la minería, lleva aparejado en una sociedad democrática normal tensiones que se resuelven con negociación, pero donde las huelgas suelen estar presentes. Pues este derecho de huelga, como les digo, por primera vez en nuestra democracia hay una ley que va a recortarlo. En realidad la ley tiene una característica general, que es la desproporción. Es una ley desproporcionada porque va a habilitar a llevar a cabo actuaciones policiales que afectan a la libertad e intimidad de las personas. De una forma desproporcionada también permite restringir la circulación o permanencia en vías y lugares públicos. Permite también desproporcionadamente establecer zonas de seguridad en supuestos de alteración, ya sean reales o sean indiciarios, de la seguridad ciudadana y de la pacífica convivencia. Y todo ello representa claramente no solamente recortes de, como les digo, de derechos políticos y civiles, pero sino la vuelta a concepciones anteriores. En realidad, con esta ley, parece que la calle vuelva a ser más del Ministerio del Interior que de la ciudadanía. Y como saben ustedes muy bien, esto es justo al revés. La calle no es del ministro y debe recordarlo. Seguramente aprendió esa lección en otra época, ya lo sé, pero debe recordar que la lección era equivocada. Otro de los aspectos importantes es que es una ley desmesurada porque agrava las cuantías y los plazos de prescripción de las sanciones. Miren, va a haber más sanciones y las más abundantes, que son las leves, pasan de 300 a 600 euros, es decir, duplican la cantidad máxima que se puede poner. Hasta ahora estaba establecido en 300 euros, ahora pasa, como les digo, a 600 euros. En ese caso de las leves, que es las que mayor número se imponen desde los ámbitos gubernativos. Con todo ello, lo que está claro es que la ley no se hace para castigar menos, sino para castigar más y con menos garantías las conductas críticas, la queja, la protesta del ciudadano. Por ponerles algunos ejemplos, ya les dije algunos, pero fíjense bien. Un militante de Greenpeace o de cualquier otra organización que cuelgue una pancarta en un edificio público podrá ser multado entre 100 y 600 euros.
Pero también podrá ser multado pues, un trabajador que acabe, por ejemplo, en la Plaza de España. Y ustedes fueron testigos de varias acampadas en la Plaza de España. O en el Paseo de los Álamos, hace algunos años. Los jóvenes. Pues esas acampadas en lugares públicos podrán ser sancionadas entre 100 y 600 euros. O esas campañas de organizaciones juveniles con pegatinas en las farolas, esa pegatina en la farola podrá ser sancionado entre 100 y 600 euros. Pero hay algunas otras cuestiones que tienen todavía, nos preocupan más por las cuantías que pueden llegar las multas. Entre 601 euros y 30.000 euros podrán ser sancionadas las activistas de FEMEN por perturbar actos públicos o solemnidades. Conocen la forma de actuar de las activistas de FEMEN y siempre están en actos públicos o solemnidades. Cualquiera de sus protestas podrán tener esa sanción, entre 600 y 30.000 euros. Pero también podrán ser sancionados con la misma cantidad los activistas de plataformas que hagan una protesta ante un domicilio cuando vaya a ejecutarse el desahucio. En el barrio de la Florida o en Ventanielles, ante la llegada de los funcionarios judiciales o administrativos para proceder al desalojo de una vivienda por impago de la hipoteca, tiene una sanción entre 600 y 30.000 euros. Y algunas otras, las máximas cuantías que hay son de 600.000 euros. Es verdad que son en infraestructuras críticas, pero fíjense, es en el entorno de la infraestructura crítica. Y voy a poner solo un ejemplo concreto de esto. Por ejemplo, una organización ecologista que quiera hacer una manifestación sin comunicarlo en los alrededores de una central nuclear podrá ser multada hasta con 600.000 euros. Ella o los activistas que participen en la misma. Como ven, la ley es lógico que a la gente le parezca una ley mordaza o una ley de represión ciudadana. Lo es y lo parece. Y esto cada vez está más presente en lo que es la propia ciudadanía. Por eso le repartimos una encuesta. Metroscopia, a petición de una organización social, hizo público esta misma semana una encuesta sobre qué opina la población española sobre esta ley. Y el resultado es claro. El 82% de la ciudadanía española rechaza esta ley. Miren, es muy importante este porcentaje, porque coincide exactamente con el porcentaje que se oponía a la intervención de España en Irak. Solo un 7% de los españoles declaran estar de acuerdo con esta ley. Por tanto, las demandas sociales que también argumentaba el Gobierno para aprobar la ley queda en evidencia que no era más que una disculpa del Gobierno para poner en marcha esta ley. Por eso, desde el Partido Socialista, les pedimos que la retiren. Están a tiempo de hacerlo, falta la tramitación en el Senado, la vuelta al Congreso. Deben seguir el ejemplo que siguieron ya con la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo. Y si no la retiran, el Partido Socialista combatirá hasta su final esta ley. En ámbitos parlamentarios, con la oposición en su tramitación en el Senado y en su vuelta al Congreso, y con la búsqueda de acuerdos amplios para que en la próxima legislatura, en el primer periodo de sesiones, lograr con esos acuerdos una mayoría suficiente para derogarla. Y, por supuesto, sin renunciar a la presentación de un recurso de inconstitucionalidad, porque estamos convencidos de que esta ley es inconstitucional.